Hola, estimadas y estimados estudiantes. A continuación, les voy a mostrar cómo vamos a realizar los cálculos para la determinación del porcentaje de fósforo en un fertilizante. A continuación, procedo a compartirles el Excel que estará disponible para ustedes en el aula virtual. Ok, nos vamos a dirigir entonces a la segunda hoja de este documento de Excel. En él podrán encontrar una fórmula que hemos visto desde Fundamentos de Química General que consiste en calcular la concentración ya sea inicial o final. En este caso, como nosotras trabajamos con un volumen de 2, 4, 6, 8 y 10 en un balón de 50 mililitros a partir de una disolución madre de 25 miligramos por litro o lo que también le llamamos ppm, vamos a proceder entonces a calcular la concentración final, es decir, cuál es la concentración de cada patrón. Para ello entonces colocamos un igual y seguimos esta fórmula de acá arriba. Siempre es bueno abrir paréntesis dentro de las fórmulas de Excel. Entonces vamos a colocar la concentración de la masa madre por el volumen de esa masa madre que tomamos, cerramos paréntesis, colocamos dividido, volvemos a abrir paréntesis entre un balón de 50 mililitros y al final le damos un enter. Ok, vamos a colocarnos entonces en esta casilla, voy a agrandar un poco más acá y voy a arrastrar. Una vez que estamos acá, vamos a arrastrar. Por alguna razón, esto no está respondiendo. Muy bien. Entonces, vamos a arrastrar acá en esta cruz hasta el patrón número 5. Eso quiere decir que la concentración en ppm de C2, correspondiente a C2, aquí le ponemos poner ppm, es de 1, 2, 3, 4 y 5. La absorbancia que ustedes pudieron medir de esa curva la van a anotar en esta columna F. Yo coloqué unos datos hipotéticos. Seguidamente, entonces, vamos a graficar la absorbancia en Y versus la concentración en X. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarnos, acá estaría vacío, nos colocamos con un igual y seleccionamos la primera casilla que corresponde al primer patrón, le damos un enter. Acá vamos a arrastrar para que nos copie todas las concentraciones tal cual las teníamos aquí arriba. Y lo mismo vamos a hacer para la casilla de absorbancia. Vamos a arrastrar. Eso es tan solo para poderlo tener de manera separada, pero si ustedes ven es exactamente lo mismo. Entonces, para poder graficar, vamos a venir aquí en insertar. Vamos a escoger gráfico de dispersión, este primero que está acá, y se me va a poner en blanco el gráfico. Aquí ven que ustedes pueden hacerlo del tamaño que ustedes gusten, ¿verdad? Dependiendo de a dónde ustedes lo quieran llevar, también le pueden dar copiar y pegar en un documento de Word, que es lo que van a hacer para el reporte. Voy a colocarlo acá a la par. Entonces acá nos vamos a venir aquí arriba que dice seleccionar datos. Se me va a abrir esta ventana y le voy a dar un clic en agregar. Si yo quisiera le puedo poner un nombre, por ejemplo, absorbancia versus concentración. O también le podría poner determinación de fósforo en fertilizante, lo que ustedes quieran. X siempre va a ser la concentración de los patrones, entonces los voy a elegir, ¿sí? Arrastro y le doy un clic acá. Luego voy a seleccionar la señal que sería la absorbancia de cada patrón en Y. Ve que me dice valores de Y de la serie. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Vean que acá a la par ya se me está graficando la absorbancia en Y versus la concentración en X. Lo siguiente es hacer un clic en uno de los puntos de la recta, por ejemplo en este, y se me van a seleccionar todos como con un tipo de cruz. Ahí le voy a dar un clic derecho y le voy a poner agregar línea de tendencia. Cuando yo le hago clic ahí, se me abre esta otra ventana, entonces le voy a poner que es una regresión lineal, voy a seguir bajando y le voy a decir que me presente la ecuación en el gráfico y que me presente el R cuadrado. Luego vengo y cierro acá. Ya teniendo entonces la ecuación de la recta, ustedes vienen y le trasladan donde ustedes quieran, le pueden cambiar el color,
Acá le podemos aumentar un poquito el tamaño para que se vea mejor y lo colocamos acá. También ustedes pueden ir acá, le ponen títulos del eje y entonces vienen acá y ponen concentración eh, de fósforo y lo ponen en ppm. Y acá en el título del eje Y para poner absorbancia. Vean que absorbancia no tiene unidades, entonces lo dejamos tal cual. De ahí ustedes pueden ir editando mucho más este gráfico, si lo quieren, por ejemplo, con fondo negro. Le dan doble clic y vean que aquí se me despliega una serie de diseños. Entonces yo podría, por ejemplo, escoger un fondo negro si lo quiero presentar así en el reporte. Y bueno, ahí ustedes podrían hacer muchas cosas. Vean que acá me equivoqué, nada más lo selecciono y le pongo paréntesis. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos datos de esta ecuación de la recta dentro de la gráfica los voy a copiar acá. Entonces, la absorbancia de mis tres muestras del fertilizante que yo fui a medir, las voy a anotar aquí en las columna B, en la fila 34, 35 y 36. B, yo lo voy a copiar, que sería menos 0,0032. Importante que le pongamos el signo que tiene adelante, si es positivo, si es negativo. La pendiente, que en este caso sería 0,1195. Y ahora sí ya puedo llegar a hacer la interpolación. La interpolación es la manera en la que vamos a calcular la concentración del fertilizante que ustedes trataron en laboratorio a través de esta curva de calibración que estamos generando. Esto que vemos acá es una correlación. Yo estoy intentando correlacionar mi concentración 1 con una determinada absorbancia, mi concentración 2 con otro valor de la absorbancia. ¿Y cuál es la idea de una curva de calibración? Poder siempre correlacionar lo que tengo en Y con lo que tengo en X. De manera que el ideal, o cuando yo hago un buen trabajo y hay una buena correlación, es que este R cuadrado sea muy cercano a 1. Si este R cuadrado está muy distante a 1 es porque no me va a servir mi curva de calibración y probablemente voy a tener problemas para interpolar. Importante que se fijen en eso. Ok, entonces a la hora de interpolar lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar las filas 31 y 32, donde yo, a partir de la curva de calibración que está en esta celda de acá, despejo para C. Entonces yo tengo para Y la absorbancia. Tengo una pendiente que es M. Este es este valor. La C va a ser la concentración del fósforo. Y la B, el término B es el intercepto con el eje Y. Entonces lo que voy a hacer es despejar para C, de manera que A le resto el intercepto y lo divido entre la pendiente. Y aquí entonces voy a hacer eso mismo. Entonces, un igual, abro paréntesis, escojo la absorbancia de mi muestra 1, le resto el intercepto, cierro paréntesis, dividido entre, vuelvo a abrir paréntesis, la pendiente y cierro paréntesis. Le doy un igual. Y cuando selecciono la casilla, entonces arrastro. Aquí yo ya tendría la concentración de mis tres muestras de fertilizante que fueron analizadas. Es muy importante que se fijen en un dato importantísimo, súper, súper importante para saber si hicimos un buen trabajo. Y es que la concentración interpolada tiene que caer dentro del rango de concentraciones de la curva. Vean que la curva va de 1 a 5 y las muestras me están dando aproximadamente 2,7, 2,6. O sea, está cayendo dentro. Si la muestra me hubiera dado, por ejemplo, 7,89, me cayó afuera y yo ya no podría hacer una interpolación. Sería una extrapolación, que es un método que no se recomienda. O, por ejemplo, que me diera menos, que me diera 0,01 miligramos por litro. Ahí tampoco sería válido. Entonces, también fíjense en ese detalle de que las tres concentraciones caigan dentro de la curva. Esa es la forma en la que podemos cuantificar cualquier tipo de muestra. ¿Ok? Ahora sí, vamos entonces a la parte de cuantificar el porcentaje de fósforo de ese fertilizante. Para eso vamos a seguir la siguiente ecuación que se encuentra en la guía de cálculos.
La concentración que acabamos de calcular interpolada la tenemos que multiplicar por los factores de dilución por el volumen del balón total que usamos, que fue de 250, y pasar la relación de fosfato a fósforo, porque los patrones que estamos analizando acá en la curva de calibración, estas de acá, están en términos de fosfato y no en términos de fósforo. Entonces tenemos que hacer una relación molar. Y por último, dividido entre la masa de la muestra que ustedes pesaron, que tiene que ser alrededor de 0,25. Acuérdense en que es importante tomar en cuenta las cifras significativas. Y todo multiplicado por 100 para que me dé un porcentaje masa a masa. Recuerden que el factor de dilución siempre se calcula como el volumen mayor entre el menor si nosotros queremos devolvernos a la concentración original que hay en la muestra del fertilizante. En nuestro caso, entonces, bueno, ustedes se van a encontrar con este Excel donde ya tienen creadas las columnas y vamos a ir a un inicio. Entonces, acá vamos a tener las concentraciones que interpolamos, que son estas de acá. Entonces, ¿cómo hacemos para traérnoslas? Poniendo un igual y seleccionando la casilla y le doy un Enter. Y después ahí arrastro. Vamos a tener un primer factor de dilución, que fue cuando pasamos del balón de 250 a, agarramos una alícuota de 5 y la pasamos a un balón de 50. Entonces siempre el volumen mayor entre el volumen menor. Este sería el primer factor de dilución, que es 10. Y el segundo es porque agarramos una alícuota de 10 y lo pasamos de nuevo a un balón de 50. Entonces siempre es el volumen mayor entre el menor. Tenemos, por lo tanto, dos factores de dilución, uno de 10 y uno de 5. Tenemos la masa molar del fosfato, que es la concentración en la que está expresada cada patrón, y la masa molar del fósforo. De manera que yo hago una relación molar acá, donde dejo, ojo aquí, la casilla E63, que sería el fósforo arriba, dividido entre el fosfato que está abajo. Eso para poder entonces establecer todo en términos de fósforo. Le damos un igual. Ok, todo esto ustedes se lo van a encontrar. La masa de la muestra sí la vamos a colocar acá, pero algo muy importante, el porcentaje masa a masa siempre tiene que ser gramos entre gramos, miligramos entre miligramos, lo que sea, pero siempre que arriba y abajo sea la misma unidad. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Yo lo que estoy haciendo es pasar todo en términos de miligramos. ¿Por qué? Porque la concentración que estamos tratando aquí está en miligramos sobre litros. Entonces, abajo yo lo estoy dejando también en términos de miligramos. Por lo tanto, la masa que ustedes tienen en gramos la tienen que multiplicar por 1000. Sí, en este caso yo estoy inventando estos datos de que yo fui, pesé 0,2565, 0,2568 y 0,2564. Y a cada una les estoy poniendo multiplicar por 1000 para que me dé miligramos. Le doy un Enter. Aquí lo que están encontrando ustedes es el volumen del balón de 250, pero pasado a litros para poder hacer una cancelación de litros acá, de la concentración con litros del volumen. Y finalmente, entonces ahora sí, vamos a calcular el porcentaje de fósforo, que va a ser así. Ok, nos vamos a ir para hacerlo desde cero. Entonces, ponemos un igual y tenemos que la concentración interpolada, primero abrimos un paréntesis acá, muy importante. Entonces sería la concentración interpolada, se va a multiplicar por los dos factores de dilución y después la vamos a multiplicar por la relación molar. Vamos por acá. Todo eso cierro paréntesis, dividido entre, vuelvo a abrir paréntesis, la masa de la muestra, pero en miligramos. Cierro paréntesis y todo esto multiplicado por 100 para que me den porcentaje. Una vez que yo hice eso en la primera casilla, arrastro. Aquí no nos preocupemos, por favor, por las cifras significativas. Me interesa mucho más que vayamos comprendiendo el paso a paso y ya después se preocupan por las cifras significativas. Ok, este es el porcentaje de fósforo. El porcentaje de ortofosfato, que es el tipo de fósforo que se utiliza en los fertilizantes comunes, es P2O4. Como tenemos dos átomos de fósforo, hacemos otra vez una relación molar. Quiere decir que yo multiplico este porcentaje por 2. ¿Lo ven acá?
Y entonces aquí me estaría dando el porcentaje, pero ahora en términos de ortofosfato, es decir, de P2 o 5. Igual arrastramos, ¿verdad? Y aquí podemos, aquí donde dice número y un símbolo de porcentaje, podemos ajustar las cifras significativas hacia un lado o hacia el otro, que es mucho más fácil. Por ejemplo, si lo necesito en 4 cifras significativas, aquí yo lo ajusto. Muy bien, le doy un clic afuera para salirme y yo ya tendría entonces la primera parte importantísima, que es el cálculo propiamente de la concentración de la muestra que yo traté en laboratorio. Ahora nos vamos a ir a calcular todo lo que tiene que ver con arrastre de incertidumbres. Y esta es la parte que quizás lleva un poquito más de trabajo. Entonces, acá les puse el SX, el SE y el SXX, que son los términos que tenemos que calcular. Ok. También les puse la ecuación de la recta, que en este caso es la interpolación, y se las voy a agrandar un poco más. Recordando que en el eje Y yo tengo absorbancia, la pendiente es M, C es la concentración de fósforo de los patrones y B es el intercepto con el eje Y. Muy bien. Por acá me traje estos datos, los copié, los de arriba, que teníamos del intercepto, de la pendiente, de la absorbancia de las 3 muestras, para tenerlos un poquito más cerca. Entonces ustedes se van a encontrar ya con este cuadro hecho. Lo que vamos a colocar acá son las concentraciones de los patrones que ya las habíamos averiguado, entonces recordemos que yo me las traigo de arriba, entonces le doy un igual y selecciono la concentración del primer patrón y le doy igual. Y a partir de ahí, arrastro. Acá voy a sacar el promedio, entonces escribo un igual, la palabra promedio y vea que me aparece una serie de funciones matemáticas. Le doy doble clic sobre promedio y se abre un paréntesis. Ahí selecciono los datos y cierro paréntesis. Entonces aquí me va a dar el promedio de la concentración que lo vamos a necesitar. La absorbancia obtenida, que es este Y, vamos a verlo por acá. La absorbancia o la señal, que vendría siendo lo mismo acá, de cada uno de los patrones. Luego tenemos la absorbancia esperada, que es este Y con un techito arriba, que vendría siendo este Y del término S sub E, que es la absorbancia esperada del patrón utilizando la ecuación de la recta. Entonces empecemos por ahí. Estos dos datos de la columna B y C simplemente se los traen desde arriba y vamos a comenzar entonces a partir de D. En D, ¿qué es lo que vamos a hacer? En D vamos a aplicar la ecuación de la recta, que es esta de acá. ¿Cómo? La pendiente, que por eso es que me la traje para acá, que es esta de aquí. Perdón, siempre abrimos un paréntesis. Entonces, ahora sí, seleccionamos pendiente, multiplicado, que es un asterisco, por la concentración del patrón 1. Entonces, seleccionamos esta casilla, cerramos paréntesis y más el intercepto, más B. B sería este dato de acá. Y le damos un enter. Una vez que hacemos eso, arrastramos. Ah, bueno, perdón, aquí está pasando algo. Como siempre vamos a usar los mismos valores para M y para B, entonces vamos a colocarle en M, que sería este valor de acá, L90, vamos a colocarle entre la L y el 9 un símbolo de dólar. Por este sí queda así, porque este va a ir cambiando, que sería la concentración de cada uno de los patrones, y K90 igual le ponemos un símbolo de dólar en el medio para que quede fijo, porque esos dos valores de la pendiente y el intercepto se van a utilizar para todos los cálculos hacia abajo. Entonces, una vez que yo hice eso, arrastro, y ahora sí, ahí me da el resultado correcto. Ahora, vean que para poder calcular ese sub E, yo necesito restarle a ese Y un Y techito. Ese Y es la señal obtenida del patrón y Y techito es la señal esperada que la acabamos de calcular. Entonces, de una vez lo vamos a elevar al cuadrado para poder averiguar todo este término de aquí arriba. Entonces, un igual a la señal
obtenida, siempre poniendo paréntesis. A la señal obtenida yo le resto la esperada, cierro paréntesis y en mi caso es Shift y como donde está el corchete y le pongo un 2 y ya aparece este techito. Este implica al cuadrado y le doy igual. Ok, ahorita vamos a ver ceros, pero ya les explico. De ahí entonces voy a arrastrar. Voy a venirme aquí a número porcentaje y voy a aumentarle la cantidad de decimales para poder ver ahora sí más números, porque si no solo veríamos ceros. Ok, entonces vean que ese término del S sub B es este de aquí, pero nos falta indicar que hay que sumarlos todos, es decir, sumatoria. Entonces, acá en la celda 100, en la fila 103, columna E, voy a calcular la sumatoria. Para eso coloco la palabra suma. Le doy un doble clic, selecciono todos estos datos, cierro paréntesis y le doy un enter. Igual, me vengo aquí en número y le aumento la cantidad de decimales para poder ver un poquito más de números. Muy bien, aquí ya tendríamos entonces calculado este primer término ya con la sumatoria. N, acá cuidado, N no es el número de réplicas, N es el número de puntos de calibración, que en nuestro caso, vean que si nos vamos un poquito más arriba, donde estaban los patrones y generamos la curva de calibración, nos damos cuenta que tenemos 5 patrones. Entonces, N es igual a 5, para que lo tomen en cuenta. Por ahí es, tal vez valga la pena poner otra columna para indicar que N es 5. Ahora vamos a calcular este término del SXX, que sería X sub B menos X promedio. X sub B es la concentración de cada patrón y X promedio es el promedio de la concentración de los patrones. Entonces acá solo es un término, por lo que vamos a hacer lo siguiente, un igual. Entonces sabemos que X es la concentración de cada patrón, pero no es solo un término, son varios. Entonces me devuelvo acá. Listo. Entonces nos colocamos en esta primera casilla, abrimos paréntesis, la concentración de cada patrón, en este caso vea que acá tenemos entonces la concentración del patrón 1 menos el promedio de todas las concentraciones que tenemos acá y techito que es igual a decir al cuadrado y un igual, un enter. Muy bien, entonces aquí ya podemos arrastrar. Una vez que calculamos todos estos valores, perdón, vamos a ver acá, menos 103, ajá, aquí también hay que hacer lo mismo. Entre B y 103, como es un valor fijo, porque siempre el promedio es lo mismo, le ponemos un símbolo de dólar. Entonces ahora sí. Y vamos a calcular de nuevo, vamos a arrastrar. Ahora sí. Muy bien, aquí abajo entonces necesitamos hacer la sumatoria, porque noten que en ese XX, aparte de hacer esa resta y elevarlo al cuadrado, yo lo tengo que sumar. Entonces vamos a poner de nuevo suma, seleccionamos con doble clic todos los datos y cerramos paréntesis. Muy bien, ahí ya tenemos la sumatoria. Entonces ya tenemos prácticamente ese XX. Y luego vamos a calcular este término que es Y sub 0 menos Y promedio. ¿Qué es Y sub 0? Si nos venimos aquí arriba, Y sub 0 nos dice que es la señal promedio de la incógnita. Y Y techito es la señal promedio de los patrones. Entonces, señal promedio de la incógnita, que sería este Y sub 0, que ojo que yo me lo traigo de acá, para poder ver más decimales, recordemos que yo lo ajusto aquí. Entonces yo me traje ese Y sub 0, que es el promedio, que es más bien es la absorbancia de cada una de las muestras, para poder calcular entonces este término del S sub X, este que está aquí entre paréntesis. Entonces vamos a calcularlo. Sería un igual, Y sub 0, dijimos que es la señal promedio de la incógnita, entonces quiere decir que yo tengo que sacar el promedio primero, y si no me mal recuerdo, por acá lo saqué. Verifiquemos. Entonces sería promedio, elijo los datos y le doy un igual. Ahora sí. Entonces sería el promedio
de esos datos, recordando que siempre tenemos que poner ese paréntesis, menos yetechito, que es, vámonos acá, señal promedio de los patrones, entonces vamos a venir acá, quiere decir que es este dato de aquí. Cierro paréntesis, techito, o más bien el símbolo, ¿verdad? El cuadrado, y le doy un enter. En este caso sí va a ser solo un valor. Entonces lo voy a poner aquí como una celda y que cuando ustedes lo comiencen a editar, ya solamente se guíen de que es un dato. Me aparece 0, entonces para poder ver más números, ¿verdad? Nos vamos a venir por acá a poner un poco más de decimales. ¿Ok? Voy a guardar, siempre es bueno estar guardando. Y por ahí tendríamos entonces nuestro primer trabajo que tiene que ver con poder calcular estos términos para poder determinar a su vez la incertidumbre de la curva de calibración. Entonces, ¿qué hacemos acá? Venimos y ahora sí calculamos S sub X, S sub E y S XX. Entonces, comencemos por S sub E, que sería este primero de acá. Entonces, un igual, vea que viene una raíz, entonces voy a escribir la palabra raíz. Le doy doble clic y se me abre un paréntesis. Entonces, aquí vean que me está pidiendo como el numerador, esta sumatoria de y menos y techito, que la teníamos acá. Entonces, selecciono la celda E103 y después dividido entre n-2. N implicaba el número de patrones, que son 5. 5 menos 2 sería 3. Entonces, cierro acá y ya tendría el primer término, que es el S sub E. Luego nos vamos a venir a calcular el SXX, pero este ya estaba calculado. Noten que yo lo tenía acá, que era la sumatoria de esa resta al cuadrado. Entonces nada más copio la celda F103 y le doy un enter. Muy bien, si ustedes quisieran darle formato a esto, ponerle colores para que se les facilite, lo pueden hacer. ¿Ok? SX ya sería el último término que vamos a calcular. Entonces, este es un poquito más largo, hay que tenerle un poco más de cuidado. Vamos a poner un igual, abrimos el primer paréntesis y vean que el primer término es SE entre M. Entonces, seleccionamos el SE que acabamos de calcular, slash, dividido, entre la pendiente que la tenemos por acá. Entonces, seleccionamos este valor, este de aquí. Cerramos paréntesis, multiplicado por, y vea que ahora viene una raíz cuadrada, entonces colocamos el nombre raíz. Doble clic, se me abre un paréntesis y vamos a ir término por término. El primero es 1 entre L. 1 dividido entre L. ¿Qué es L? L es el número de réplicas. Ah, bueno, en este caso sí son 3. Primer término, ¿verdad? Ojo aquí, es importante que pongamos un doble paréntesis. Muy bien. Luego viene una suma, ¿verdad? Porque es 1 entre L más 1 entre N. 1 entre el número de patrones, que son 5. Más, y ahora sí viene el último término, abrimos paréntesis. Y sub 0 menos y al cuadrado, ya lo habíamos averiguado, que es este de acá, entre, ojo aquí, como la pendiente hay que elevarla al cuadrado, abrimos otro paréntesis. Ese otro paréntesis sería entonces esta m, cerramos, elevado al cuadrado. Sí sería bueno que le pongan tal vez un doble paréntesis acá, para que se le entienda que solo se está elevando al cuadrado la m. Y multiplicado ahí abajo por SXX. Entonces seleccionamos la casilla B111. Ven que aquí no me está dejando seleccionarla porque se está sobreponiendo toda la fórmula. Entonces en ese caso lo coloco aquí arriba con letras y números, que sería la B111. Ok, cierro paréntesis,
Y Excel les va a ir indicando si los paréntesis son correctos. Le doy un enter. Ok, aquí algo pasó, puesto que me está señalando un posible error. El error podría ser o podría deberse a otro paréntesis. Si yo se lo coloco, me está sugiriendo una corrección. Le voy a decir que sí. Ok, voy a agrandar acá un poco más y voy a revisar entonces a ver qué está pasando. El primer término, el segundo término de la raíz, el tercer término que probablemente es el que tenga el error, que va a ser este valor entre la pendiente al cuadrado, tal vez este paréntesis puede que esté sobrando. Vamos a ver si es eso. No, vamos a ver si podría ser este. En ese caso, ok, como está pasando, está bueno que pase esto para que entonces podamos solucionarlo quizás de otra forma. Vamos a agregar entonces aquí arriba otra de estas columnas. Pero entonces vamos a colocar el resultado que me estaría dando de estos dos términos. Inclusive, digamos, me podría dar más seguridad. Entonces, aquí sería m, la pendiente al cuadrado, multiplicada por sxx. Y, ajá, esto ya no estaría elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a averiguar cómo sería. Aquí sería entonces, abro paréntesis, vengo y selecciono entonces la pendiente y la elevo al cuadrado. Y ahí sí vengo y multiplico entonces por ese XX. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Entonces aquí ya tendríamos este término de abajo, el denominador. Entonces vamos a ir a corregir ahora sí, que sería H98, es decir, este término de aquí arriba, dividido entre este de acá. Y listo. Ok, ahora sí, averiguamos ese X. Muy bien. Aquí si ustedes quisieran ponerle algún color para diferenciarlo, ¿verdad? Muy importante, lo pueden hacer. ¿Qué sigue? Una vez que yo ya averigüé ese XX y ese X, entonces lo que me gustaría es que puedan seguir la guía del manual para poder entonces montar el cálculo de la incertidumbre combinada, después el promedio de la incertidumbre y finalmente multiplicarlo por 2 para calcular la incertidumbre expandida. Ojo que en esta, que quizás es la que hay que tener más cuidado, lo que iría es lo siguiente. Iría guiándose en esta fórmula, uno de los términos sería la incertidumbre que acabamos de averiguar por, ojo aquí, el balón de 50, entonces la incertidumbre del balón de 50 arriba entre 50 abajo, eso elevado al cuadrado, más la incertidumbre de la pipeta de 5 entre 5 elevado al cuadrado, más, ojo que son dos factores de dilución, entonces seguimos. La pipeta de el balón de 50, ojo aquí, ese ya lo tomamos en cuenta, entonces no lo tenemos que poner dos veces, solo una vez. Y en este caso la pipeta de 10, la incertidumbre de la pipeta 10 entre un volumen 10 elevado al cuadrado, ¿verdad? Ahí vamos tomando en cuenta los factores de dilución. Después vendría la incertidumbre del balón de 250 entre 250 elevado al cuadrado más la incertidumbre de, ojo aquí, la masa molar del fosfato y la masa molar del fósforo, ¿verdad? Como dos términos separados. Entonces, incertidumbre de fosfato entre
La masa molar del fosfato elevado al cuadrado más incertidumbre del fósforo entre la masa molar del fósforo elevado al cuadrado más la incertidumbre de la balanza, que fue la que usamos para medir esta masa de la muestra, y ahí se acabaría. Entonces, noten que sí es una raíz cuadrada bastante más grande que lo que ustedes han hecho en otras ocasiones, pero no tienen que meter todas las pipetas que usaron para preparar la curva, solamente las que usaron para preparar la muestra. Eso es súper importante. ¿Ok? Una vez que ustedes saquen esa incertidumbre combinada, parecido a lo que les explicaba, con el uso de Excel, vienen, y como lo tienen que hacer 3 veces porque son 3 muestras acá, sacan el promedio de esa incertidumbre combinada más 1,312 por el desvío. Ojo aquí, este desvío tiene que ser de la concentración, no del volumen, de la concentración. Entonces, cuando sacan las 3 concentraciones, que serían estas de acá, ustedes interpolaron, vámonos para arriba para enseñarles cuáles son estas 3. Entonces aquí sacan el desvío. ¿El desvío cómo se saca? Bueno, yo puedo sacar aquí el promedio primero, ¿verdad? Entonces sacamos con palabra promedio, elegimos todos los datos, cerramos paréntesis, ¿verdad? Después yo puedo sacar el desvío típico, que se calcula como el desbest de la muestra. Este primero, M. Y selecciono todos los datos. Y después puedo sacar el porcentaje de desvío estándar relativo, que sería este desvío dividido entre el promedio, ¿verdad? Cierro paréntesis acá y abro al principio, multiplicado por 100 para que me den porcentaje. Y ese sería, por ejemplo, el desvío que ustedes tendrían que reportar. Pero este que está acá es el que tienen que tomar en cuenta en el promedio de la incertidumbre, que es este. Luego divido entre raíz de n. Aquí raíz de n sí es el n que conocemos, es decir, las réplicas, para que no se confundan con el n que se describe en la incertidumbre de la curva de calibración. Y finalmente, lo que les dé de todo esto lo multiplican por 2. Recuerden algo muy importante. Yo siempre cuando reporto el resultado, voy a reportar el promedio de lo que sea que esté midiendo. En este caso es el porcentaje de fósforo. Entonces sería el promedio del porcentaje de fósforo. Y aquí la incertidumbre expandida, que es la U mayúscula, ¿verdad? Entonces, el promedio, yo fui y averigüé que el promedio de esas concentraciones me dio esto. Entonces le doy un igual. Después aquí viene el símbolo, que yo me puedo venir aquí a insertar a símbolo de más menos. Y finalmente, todo esto lo pueden centrar como para que se vea mejor. ¿Ok? Finalmente, lo que me dé de la incertidumbre expandida. Entonces, por ejemplo, que a mí me dé esto. Recuerden que ustedes tienen que empatar los decimales aquí al final. Entonces, si yo dejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí tengo que dejar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este reporte es correcto, que ya tiene la misma cantidad de decimales, tanto en el promedio de la concentración como en la incertidumbre expandida. Y se pueden ayudar mucho con esta herramienta para lo que son cifras significativas. Espero que sea de mucha ayuda y quedo atenta a cualquier duda que ustedes puedan tener.